Gracias, Luis Felipe. Muchísimas gracias a ti también, Jennifer. Un placer estar aquí nuevamente en el Nodo. Un saludo a toda la audiencia. Doctor, Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo con Luis Felipe Suárez. muchas gracias, Jennifer. Doctor Camilo, nos gustaría comenzar preguntándole y que usted nos contara, desde luego, cuál es ese marco legal internacional que regula las incursiones militares, policiales y de inteligencia extranjeras extraterritoriales. Bueno, lo primero que tenemos que decir es referirnos a lo que, bueno, los abogados siempre hablamos de la pirámide de Kelsen, ¿no? En términos prácticos, lo ideal es, como decía algún profesor cuando estaba en la universidad, quitarnos ese pedigrí jurídico para que de una manera muy práctica la gente nos pueda entender. La pirámide de Kelsen hace referencia a que por encima de una constitución en cualquier país están los tratados internacionales. Luego tenemos nuestra constitución y posteriormente tenemos la normatividad que independientemente cada país ha tomado de acuerdo a su propio ordenamiento jurídico, es decir, de acuerdo a sus propias normas, para tomar una determinación en un determinado momento de intervenir frente a otro país, de poder hacer unas acciones interagenciales o articulaciones con otro país frente a un tema de conflicto. Precisamente Colombia es un país que ha trabajado mucho estos temas. No tenemos todo desarrollado, nos hace mucha falta construir realmente más elementos jurídicos que nos den fuerza en este campo, pero sin embargo nosotros hacemos hoy parte de organismos como como las Naciones Unidas, hacemos parte de la Organización de Estados Americanos, nosotros en este momento somos el único país de Latinoamérica que hace parte de la OTAN, ¿sí? Si hacemos referencia a esto. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos elementos jurídicos para construir en un determinado momento un camino jurídico que nos permita, por supuesto, intervenir. Pero hay algo importante. Dentro de las leyes que nosotros tenemos, por ejemplo, el Código Penal, de Procedimiento Penal, el artículo 485, habla precisamente de la cooperación judicial con diferentes autoridades internacionales. Entonces, de por sí nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico unas herramientas para poder en un determinado momento hacerlo de manera legal y coordinada dependiendo de la amenaza que tengamos frente a cualquier situación que represente. Esto hablando precisamente de Colombia. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Y cuéntenos qué medidas de cooperación judicial y diplomacia militar y de inteligencia se deben hacer para combatir el accionar de un grupo terrorista o delincuencia contra un país y su gobierno en otro territorio. Bueno, lo que nos ha mostrado la historia es que a lo largo de lo que ha pasado con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los diferentes conflictos internacionales y precisamente lo que hemos vivido en nuestra propia Colombia, es que todo se ha hecho de acuerdo a los intereses de ciertas naciones. Realmente pueden existir diferentes entidades, como lo volvemos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial nació las Naciones Unidas, pero nació como una consecuencia de que en la Primera Guerra Mundial falló la Sociedad de Naciones, que la misión de esas entidades es prevenir que haya conflictos en el mundo, ¿cierto? Pero precisamente cuando todas estas organizaciones no funcionan y nos damos cuenta que tenemos algunas amenazas, pues hay algunos países que de alguna manera podemos considerar aliados o socios, y ese ha sido el caso de Colombia fundamentalmente con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos se ha construido desde hace muchos años, tuvimos el Plan Colombia, que precisamente fue una estrategia para poder contrarrestar el narcotráfico. Fue dificilísimo poder, por ejemplo, pasar de afrontar solo el narcotráfico y utilizar los fondos de una guerra contra el narcotráfico, después dirigirla contra las narcoguerrillas. Ese solo hecho nos mostró en Colombia que teníamos nosotros que fortalecer todo nuestro andamiaje jurídico para poder mostrarle al mundo cuáles eran nuestros problemas, porque ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos entendía que hoy las guerrillas son narcotraficantes y que además no solamente tienen discursos sociales, sino que son terroristas. Entonces, poder mostrar esas capacidades y decirle a un aliado, necesito su ayuda en cooperación tecnológica, inteligencia y demás para poder poner mi país en orden, pues no es fácil. Y una de las experiencias fue el Plan Colombia, para poder utilizar recursos del Plan Colombia, que en principio eran contra narcotraficantes, y poder dirigirlos contra las narcoguerrillas. Eso fue un elemento que tuvimos. Otro caso, precisamente, que creo que lo vamos a hablar a continuación, va a ser el tema de la Operación Fénix, donde falleció allí, afortunadamente se dio de baja,
a este señor Raúl Reyes, y tuvimos la cooperación internacional de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, como ha servido a lo largo de los años para contrarrestar cualquier tipo de criminalidad. Entonces, sobre todo yo creería que el elemento fundamental que siempre que tenemos, por supuesto, tenemos el marco jurídico, pero hay un elemento más importante, se llama voluntad política. Bueno, doctor Camilo Florio, ahora usted nos hablaba justamente de la operación bajo la cual se dio de baja al cabecilla terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes. ¿Cómo se analiza este operativo de neutralización a dicho terrorista en el territorio de Ecuador, realizado por el gobierno de Álvaro Uribe, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos? Y me gustaría también adicionarle a esa pregunta si los fueros de los expresidentes son infalibles o tendrán consecuencias ante la justicia ecuatoriana o cortes internacionales. Correcto, muy interesante esa pregunta, y sobre todo vuelvo otra vez a decir algo importante. Es fundamental siempre conocer la historia del mundo para entender dónde estamos parados como país. Recordamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, y después de las Naciones Unidas hubo una pregunta y se dijo, ya fallamos una vez, tenemos que tener unas herramientas jurídicas, porque ¿qué pasa si llegamos a tener un conflicto otra vez en el mundo? Y ahí es donde nace el derecho internacional humanitario, que también nos ha generado muchos dolores de cabeza en Colombia para ver si declarábamos o no declarábamos el conflicto. Ese pequeño elemento jurídico nos ha traído ciertas confusiones que sin duda han repercutido en el ámbito legal. Pero hablemos precisamente de este caso en especial. Fue esa operación de la Operación Fénix que se desarrolló el 1 de marzo del 2008. Debemos recordar qué pasaba en ese momento, cuál era el contexto, ¿no? En ese momento teníamos a un gobierno de Francia con Nicolás Sarkozy, teníamos en México también un gobierno que apoyaba, teníamos a una Venezuela con Hugo Chávez, moviendo, creando la famosa Mercosur, teníamos en Chile a la Bachelet, teníamos en Nicaragua, quien sigue ahí, a Daniel Ortega, y por supuesto en Ecuador, ¿a quién teníamos? A Rafael Correa. Entonces, ¿qué sucede? Precisamente, pues Colombia ha construido legalmente la ley 519 del año de 1999, donde se creó un convenio de cooperación judicial entre Colombia y Ecuador, precisamente para abordar cualquier tipo de tema de criminalidad y que los dos países puedan trabajar conjuntamente. El 1 de marzo del año 2008, el presidente era el señor Álvaro Uribe Vélez. Él le informa a su homólogo, Rafael Correa, de que está esta situación presente allí en la frontera, y precisamente se observa que no hay una reacción inmediata por parte de las autoridades ecuatorianas. Posteriormente, el 1 de marzo, con la alianza que tenía Colombia con los Estados Unidos en ese momento en materia de inteligencia, se hace la Operación Fénix, también considerada como el bombardeo de Angostura, dado que ese bombardeo se desarrolló allí en esa zona que se denomina Angostura, y precisamente se da de baja a 22 guerrilleros. Recordemos que también mueren 4 estudiantes mexicanos, por eso el debate internacional tan delicado de lo que fue esta operación, y precisamente pues el gobierno del presidente Correa toma una reacción inmediata después de que se entera de que el gobierno colombiano había ingresado para retirar el cadáver de Raúl Reyes, retirar las pruebas, porque de ahí sale el computador, sale una serie de material probatorio que es recopilado. En ese momento se le dio a las fuerzas militares, porque la Fuerza Aérea hace el bombardeo, pero es el Ejército Nacional el que tiene en ese momento las facultades de embalar, hacer los procedimientos judiciales, recopilar estas pruebas y finalmente ponerlas ante las autoridades colombianas. Más adelante, recordemos que la Corte Constitucional manifestó que esas pruebas eran ilegales porque supuestamente no se habían recolectado de manera adecuada. Entonces, ahí nos abre otro vacío en Colombia. No tenemos ley de seguridad y defensa. ¿Qué sucede? La respuesta de Correa fue una respuesta que iba de acuerdo a la coyuntura. Llega y retira inmediatamente a su embajador. Recuerdan ustedes que en ese momento mandó a retirar el embajador en Colombia, inmediatamente hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos, hizo un llamado también a la Comunidad Andina de Naciones, reunió a todo el mundo diciéndole que Colombia había abusado y se había atrevido a ingresar a este país
con el propósito de acabar el terrorismo. Y lo peor que sucedió, el pronunciamiento del gobierno francés. Sale el gobierno francés y dice que por qué habían asesinado a este señor Raúl Reyes, con el cual estaban haciendo acercamientos para poder establecer unos diálogos con estos terroristas. Entonces, esto inmediatamente, si hacemos el análisis internacional, pues obviamente hubo pronunciamiento de México condenando la situación de por qué Colombia había hecho eso y por qué 4 de sus ciudadanos habían muerto en esta operación. Tuvimos también el regaño que nos pegó la Bachelet, que por qué habíamos hecho eso. Tuvimos también el regaño de Chávez, que condenaba completamente este tipo de operación, y por supuesto no faltó el regaño de Daniel Ortega. Nos llevaron hasta la reunión que fue diseñada por Chávez en República Dominicana, donde allí nos sentaron, y fue en la reunión de la cumbre del Grupo de Río, donde prácticamente, en términos prácticos, nos hicieron pedirle perdón y para poder reconstruir las relaciones con Ecuador. Y por fortuna, la Organización de Estados Americanos salió y dijo que respaldaba a Colombia. Más sin embargo, recordemos que en este momento tenemos una demanda vigente que fue establecida en el año 2009 y es la primera demanda de un Estado contra otro Estado que existe hoy en la OEA, y fue cuando Colombia demanda a Ecuador, denuncia a Ecuador, y en este momento todavía es proceso de investigación. Y allí es importante porque entra el tema de los fueros presidenciales. Ahorita ya vamos a hablar de ese tema, pero démonos cuenta el contexto. Prácticamente nos llevaron a sentarnos la comunidad internacional y prácticamente a pedirle perdón a Ecuador por haber nosotros defendido realmente toda lo que necesitábamos defender de nuestro país por los crímenes cometidos por este señor Raúl Reyes y lo que representa como narcoterrorista para Colombia. Y adicionalmente, pues nos hacen en esta cumbre que se desarrolló allí en Río, en República Dominicana, pues básicamente restablecer las relaciones, que está muy bien restablecer las relaciones con Ecuador, pero siempre después se vino el otro debate interior en Colombia, ¿no? Que fue entre la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente pues la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se utilizó la ley 519 del año 99, que es esa cooperación judicial. La Procuraduría siempre ha manifestado pues que esto no fue en el marco de un conflicto internacional, sino de resolver nuestras propias amenazas internas, y finalmente pues esas pruebas, ese computador que tiene una información importantísima, pues jamás se pudo utilizar en el ámbito legal. Ahí termina el tema, pero pasamos al ámbito de los fueros presidenciales. Sí. Los fueros presidenciales, pues hoy vemos que en Colombia, primero, ¿quiénes tienen este fuero? Pues claramente quien llega a ser presidente de la República. Lo tiene para que, sobre todo, no es un capricho para darle una defensa a esta persona que es presidente, no. Este fuero es para proteger la institucionalidad, para proteger la democracia, porque si cualquier presidente puede llegar a cometer, digamos, bajo su mando, bajo sus órdenes, ciertos errores, etcétera, pues tiene un fuero que lo protege durante el mandato. Y por supuesto, la entidad, de acuerdo a investigarlo, siempre en primera medida será el Congreso de la República. Y posteriormente, se trata pierde el fuero cuando deja de ser presidente. Más sin embargo, si esa persona es investigada por hechos que sucedieron durante los años de su gobierno, va a mantener siempre su fuero. Eso es algo importantísimo. Entonces, en este momento, frente a decir que se puede perder el fuero o puede haber algún tipo de condena contra de pronto quienes participaban en ese momento, realmente creería yo que por parte de la justicia ecuatoriana es prácticamente imposible, porque cada país construye su propio ordenamiento jurídico. De pronto, si eleváramos esto a alguna corte internacional, podríamos hablar de la Corte Penal Internacional, pero tendríamos que meterle un ingrediente que sería que hubiéramos cometido un delito de lesa humanidad, y no es así. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, diríamos que ese fuero de investigar a quienes en este momento, por ejemplo, estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe, en este caso en la OEA, mantendría siempre su fuero como protección, no de él, sino de la institucionalidad de Colombia como país democrático. Bueno, doctor Camilo, hablemos ahora un poco de los tratados internacionales, y quisiera preguntarle si se puede desconocer un tratado internacional derivado de las convenciones de Ginebra y La Haya que violente la soberanía sin consecuencias, solamente con desconocer dichos tratados, y que nos cuente un poco cuál es el caso de las incursiones militares y de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Mira, para ser muy práctico, se supone que en teoría no. Se supone que si un país
ha tomado la determinación de ser garante de derechos, de firmar convenios, de trabajar en cooperación con países, se supone que no debería saltarse por encima esta situación. Pero la historia nos ha venido mostrando que la realidad del mundo es completamente diferente. Y precisamente vamos a hablar del caso de Estados Unidos e Israel, porque la historia se parte en dos el 11 de septiembre del año 2001, con el caso de los atentados terroristas que fueron en los Estados Unidos. Pues precisamente Colombia, por ejemplo, ha firmado una serie de tratados, nosotros hacemos, como ya lo hablábamos, inclusive nosotros ya llegamos al punto de declarar el conflicto para que ahora sí legalmente podamos operar con el derecho internacional humanitario en nuestro país. Hoy hacemos grandes esfuerzos, se capacita al personal militar y no solamente militar, sino a todos los funcionarios públicos, la importancia de manejar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Bueno, tenemos ahí todavía mucho por aprender, pero el punto básico, sobre todo, es que no se debería desconocer. Lo ideal siempre debe, ojalá manejarse, lo ideal es por las líneas diplomáticas. Para eso se construyó el mundo diplomático, para poder arreglar los conflictos bajo los medios pacíficos. Pero miren el caso principal. Lo que sucedió precisamente el 11 de septiembre le dio la total fuerza a los Estados Unidos de transformar su política internacional y todo lo que ellos consideraran amenaza, sobre todo en el Medio Oriente, porque de allí provino la amenaza, pues sería considerado como terrorista o amenaza para los Estados Unidos, y se encuentra precisamente en el año 2001, Estados Unidos a un gran aliado que siempre lo ha tenido, pero se fortalece esa alianza y precisamente se da avante, digamos de alguna manera, se proyecta un trabajo para poder eliminar cualquier tipo de amenaza terrorista en Medio Oriente. Y he allí que sin importar cuáles sean los convenios o las alianzas o la historia donde ha participado tanto Israel como Estados Unidos, pues ellos simplemente crean su propia agenda, crean sus propias formas de trabajar, y ese ha sido el resultado de dónde se ha intervenido, de qué pasó con Irak, qué está pasando con Siria, y vemos hoy cómo esa dinámica del conflicto en Medio Oriente continúa, pero sobre todo bajo una agenda trazada entre los Estados Unidos e Israel. Ahí hay obviamente temas económicos, hay temas políticos, pero básicamente ninguna de estas otras organizaciones o alianzas o convenios realmente hoy tiene alguna opinión frente a lo que está pasando y cómo se maneja ese conflicto. Eso es lo que, entonces, lo mismo sucedería, que es lo que, si nos trasladamos al continente americano, si tomamos la misma, digamos, la misma teoría, pues nos damos cuenta que aquí tenemos una serie de amenazas, que tenemos una serie también de parámetros jurídicos que hemos construido, que tenemos una serie de organizaciones no solamente que nos deben promover la economía, sino adicionalmente, sobre todo, si queremos que la economía sea próspera, lo primero que tenemos que resolver pues, son nuestros problemas de amenazas criminales, pero no hemos podido en Latinoamérica. Precisamente, desafortunadamente, desde los Estados Unidos todavía están muy sesgados, ven la problemática de América Latina de una manera completamente errada, lo digo tanto del lado tanto demócrata como del lado republicano, y eso es una falla. Falta construir más esas relaciones para poder, por ejemplo, verificar cómo podemos nosotros, por ejemplo, solucionar en este caso particular la situación de Venezuela. Entonces, ese ejemplo de esos tratados y demás, pues seguramente si existe una voluntad de países de trabajar realmente en pro de darle democracia a Venezuela, seguramente se puede construir, pero en este momento no se está haciendo. Y ahora, doctor Camilo, justamente que estamos hablando del tema de Venezuela, para nadie es un secreto y lo hemos venido también discutiendo en este espacio, que el régimen de Nicolás Maduro protege a grupos terroristas como FARC y ELN. Ahí esa es mi siguiente pregunta, y es si sería legítimo que Colombia incursionara con sus fuerzas especiales de ejército, policía e inteligencia de Venezuela para combatir el mando criminal del grupo terrorista ELN y las mal llamadas disidencias de las FARC, plenamente protegidas por el régimen, como lo veníamos diciendo. Correcto. Bueno, hay varios elementos, tanto jurídicos como lo que está sucediendo. Lo primero es que en Colombia nosotros hemos construido que quienes determinan, quienes que estamos en conflicto, no, pues entre el presidente y el Congreso de la República se hace este procedimiento. Verificamos cuáles son las amenazas que tenemos. Claramente, si hacemos nosotros un listado de amenazas, pues nos damos cuenta que, sin duda alguna, Venezuela es la principal amenaza que tenemos en este momento.
no solamente ha albergado a los terroristas que nos hacen daño a nuestra nación, adicionalmente, con su política de socialismo del siglo XXI, nos está empobreciendo también a los colombianos y desafortunadamente pues nosotros estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos para poder atender a los ciudadanos venezolanos y miren lo difícil que nos ha tocado vivir esta realidad. O sea, realmente Colombia solo no puede, Colombia solo desafortunadamente tenemos que buscar unos aliados importantes para poder tomar una determinación clara de qué vamos a hacer con Venezuela, pero solos como tal, de que nosotros utilicemos a nuestras Fuerzas Armadas, no podemos tener seguramente una muy buena inteligencia, excelentes hombres, etcétera, pero solos realmente no vamos a lograr nada. Si existe realmente, como decíamos en el principio, ese elemento de voluntad política, en este momento podríamos llegarlo a pensar, los Estados Unidos, Chile, Brasil y seguramente hasta algunos países miembros de la OTAN podrían intervenir para que realmente empecemos a trabajar en darle la democracia, la libertad al pueblo venezolano. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Y decir que Colombia va a hacer algo completamente solo, no, realmente no es una opción. Pero yo soy de la tesis que Venezuela solamente saldrá de su crisis si llega a haber una intervención, podríamos llamarla militar, porque en el mundo nos hemos dado cuenta que esto es como la zanahoria y el garrote. Si llegamos finalmente, mire lo que ha venido pasando con Venezuela, se le ha venido cortando sus suministros, no había habido antes un presidente de los Estados Unidos que le hubiera dado le hubiera cerrado tantos ingresos económicos a Venezuela como está sucediendo en este momento, pero por supuesto Venezuela también ha sido un poco estratégico y se ha aliado con Rusia, con China. Entonces esto ya es un tema de orden muy internacional donde habría que intervenir muchísimos países, pero sin duda hay que reconstruir Venezuela tarde o temprano, y tarde o temprano yo creo que la única salida que va a tener Venezuela en principio será militar y por supuesto detrás tendrá que entrar toda una ayuda social del mundo entero para ayudarle al pueblo venezolano. El pueblo venezolano merece esa libertad, merece esa democracia. Aquí en los Estados Unidos, a diario, hablo con hermanos venezolanos y el resultado es el mismo. El socialismo del siglo XXI, la estrategia es ir agotando las mentes de las personas y finalmente te conformas. Ese es el resultado de Cuba. Así lo aprendió Chávez, su mejor mentor fue Fidel. Y en Colombia tenemos pues al ELN, que es fanático de todo lo que sucede en Cuba, y por supuesto pues las FARC, que vienen siendo más leninistas, ¿no? Ellos vienen de esa línea, así que debemos darnos cuenta de dónde estamos parados como continente, cuál es la problemática. Tenemos unos cortocircuitos donde debemos mejorar la comunicación entre todos los países latinoamericanos y debemos ser mucho más críticos y por supuesto poner los pies en la tierra. Pero decir que diplomáticamente vamos a salvar a Venezuela tampoco es posible. Lo veo muy difícil. Así es, doctor Camilo. Vamos a aprovechar a leer algunos comentarios que nos llegan a esta hora a través de las redes sociales. Rafael Augusto Albarracín dice: al narcoterrorismo internacional se debe denunciar continuamente en su asociación con las ideologías políticas que socavan la democracia y las libertades, con la manipulación política hacia el odio de clases. La justicia se da en el respeto a los derechos humanos y esa no es una característica propia del castrochavismo representado en las FARC y los autodenominados progresistas. Has dice: solidaridad de la región para perseguir a estos criminales. Leonardo Muriel dice: doctor Suárez, cordial saludo, un cordial saludo también para Leonardo. Wilson Hoyos dice: muy gran aporte, doctor Camilo Florío. Doctor Camilo Florío, ya para cerrar el tema, porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarle ¿cómo evalúa usted la política de defensa del gobierno de Duque frente al alcance internacional de grupos terroristas como el ELN, con presencia en gran parte del territorio venezolano, y que nos recomiende por favor unas lecturas para leer de Derecho Penal Internacional? Bueno, muchísimas gracias ahí por los comentarios y vamos, bueno, el tema precisamente del gobierno actual, del presidente Duque, considero que en primera instancia se arrancó supremamente bien. El presidente Duque, recordemos, desde que él era senador, él fue el que abrió la oportunidad para hacer una serie de denuncias ante la Corte Penal Internacional, de poner esta serie de crímenes que son delitos de lesa humanidad a esas instancias internacionales.
Entonces podemos decir que en algún momento se arrancó con pie derecho, pero a lo largo que hemos avanzado, creo que el gobierno se ha quedado un poco corto en seguir creando y fortaleciendo la diplomacia internacional en este frente, mostrando las amenazas que tenemos y, por supuesto, construyendo mejores socios para poder contrarrestar estas amenazas. Entonces, veo yo que en este momento, después de 2 años ya de gobierno, está un poco difícil la situación. Creo que deben repotencializar ese trabajo que inició muy bien, tienen que fortalecer las denuncias, tienen que fortalecer ese discurso, ese trabajo, porque realmente, ojalá, esperemos que no, porque se caería toda la legitimidad del gobierno Duque si se llegan a sentar a negociar con el ELN. Porque recordemos que el presidente Duque fue elegido bajo un discurso democrático de poder fortalecer precisamente la seguridad y poder poner en orden al país en esta materia. Entonces, realmente creo yo que deben fortalecer un poco más el tema jurídico de denuncias, y el Congreso tarde o temprano tiene que invitar a crear una ley de seguridad y defensa, porque nuestros hombres de tierra, mar y aire en este momento siguen sin seguridad jurídica para poder operar. Nosotros seguimos utilizando a nuestras fuerzas militares como si fueran policías, y por eso los ponemos en riesgo todos los días, y por eso vemos frente a los estrados judiciales a muchísimos militares, y eso le conviene a la oposición. El que quiere destruir el ejército no quiere ley de seguridad y defensa, no quiere que nuestro ejército realmente tenga claras sus funciones, porque confunde y reinarás. Entonces, esa es una debilidad que hay que organizar, y que ojalá pues el gobierno Duque retome, vuelva a hacerlo como lo empezó a hacer desde un principio, y bueno, termine muy bien en favor de todos los colombianos. Por último, pues para poder aprender de derecho internacional y derecho penal internacional, pues vale la pena sobre todo hablar de historia. Entonces yo les recomiendo sobre todo libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nace? Hay un libro muy interesante que es el surgimiento de las Naciones Unidas, pero miren, en este momento acaba de salir un libro súper interesante para conocer la realidad de nuestro continente americano. Se llama El engaño populista. Es de Alex Kaiser y Gloria Álvarez. Consíganlo. Es bien interesante. Adicionalmente, pues yo les recomiendo pegarle una leída también a nuestra Constitución, revisar los convenios de Ginebra. No es difícil, porque en últimas, si nosotros hacemos un análisis, definición establecida de qué son los derechos humanos no existe. Es una serie de normas que busca simplemente tener un mejor orden social. Definición establecida del derecho internacional humanitario simplemente son las reglas de la guerra. Ahí están plasmadas. Entonces, a veces nosotros podemos leer a muchas teorías, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en Colombia, yo les puedo recomendar una sentencia que es la sentencia, ya les digo exactamente, la sentencia de la Corte Constitucional, que prácticamente habla de la ley, de cómo es la aplicabilidad de la ley 1448 del año 2011. Esa es la sentencia 781 del año 2012. Esa es una buena recomendación para poder entender cómo nosotros hemos tomado la normatividad internacional y la hemos aplicado en Colombia. Entonces, sentencia de la Corte Constitucional 781 del año 2012. Ese libro de Gloria Álvarez y Alex Kaiser, espectacular para que lo puedan ustedes observar. ¿Sí? El engaño populista. El engaño populista, correcto. Esa yo creo que sería una buena recomendación, y hasta un libro muy fácil de digerir y rápido de entender. Porque en últimas, miren, para hacer una reflexión, antes de que terminara el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, algunos decían, ojalá que el presidente Santos no vaya a ser el Caldera de Venezuela. ¿Quién fue Caldera? Fue quien amnistió a Chávez. Fue el que le dio la oportunidad a Chávez de entrar a la política. Y recordemos que cuando Chávez ganó en el 98, toda América Latina lo aplaudió, incluyendo gobiernos de derecha. Entonces, hoy podemos hasta decir que Santos fue el Caldera de las FARC. Entonces, bien interesante un poquito esas reflexiones. Leámonos este libro. Yo creo que sería algo chévere para poder entender mucho más la realidad de lo que está pasando ahorita en nuestro continente americano. Y sobre todo, pues, de las leyes internacionales, que son muy fáciles. La Constitución Nacional, los convenios de La Haya, los convenios de Ginebra, sobre todo el protocolo número 3. Eso es tratar de digerir eso, porque puede haber mucha
filosofía y jurídica detrás, pero eso es práctico, el derecho es muy técnico muchas veces. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en el noticiero diario del Nodo y por favor recuérdenos sus redes sociales. Bueno, muchas gracias, pueden seguirme ahí en Twitter, @CamiloFlorido, por Facebook Camilo Florido y precisamente en mi canal de YouTube también Camilo Florido y en Instagram estoy con K, pero con la K, Milo Florido. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Y a los que nos están viendo hasta ahora también les recuerdo mis redes sociales, Luis P. Suárez S, en Instagram y Twitter. Jennifer y Laura, sigan ustedes con más información. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Florido, por